Nadie esperaba que aquella noche comenzara con un sobre y una sonrisa torcida. Antes de cualquier otra cosa, antes de la música y del champán, el sobre contenía una decisión. Un hombre rico podía entrar solo a una boda y parecer derrotado, o podía entrar con alguien que nadie imaginaba y convertir una escena en cuestión de oportunidad. Antes de que sigas, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Queremos sentir esta historia contigo. La boda se celebró en Madrid, en un club privado con alfombra roja y cristales que reflejaban el brillo de una fortuna heredada. Alejandro Moreno, empresario conocido por su impecable traje y su voz fría, sostuvo el sobre como si fuera un viejo expediente que aún sangraba. Había en sus ojos una mezcla de nostalgia y cálculo, una costra de humillación que nunca cicatrizó. Al ver el nombre de su ex prometida en el interior del sobre, lo que sintió fue distinto a cualquier rencor. Sintió la necesidad de demostrar algo ante quienes habían reído de su caída. En la calle, minutos antes, encontró a una mujer con la mirada dura y las uñas manchadas de trabajo que no coincidía con el brillo de sus planes. No supo por qué la eligió, y ella no supo por qué aceptó, pero ambos compartían un acuerdo tácito: la noche sería un experimento peligroso. Te prometo que lo que empezó como una burla se convirtió en una venganza con efectos públicos incalculables. Es una historia de justicia, de belleza prestada, de documentos que arrojaron luz y de una red social que no perdonó. Ahora escucha cómo una simple invitación desató una cadena que nadie adivinó. La acera olía a lluvia reciente, aceite y pan recién hecho de una cafetería cercana, y la luz de la farola pintaba la cara del millonario con tonos de mármol. Alejandro se acercó con la elegancia que le quedaba, la voz medida, la cartera con tarjetas doradas y un billete de desafío más viejo que su orgullo. Ella, Clara Martín, tenía el pelo recogido en un moño descuidado, las manos ásperas y una mirada que apenas contenía su curiosidad. La primera conversación fue breve y afilada, con un humor seco que no ocultó la tensión. «No soy para eventos», dijo ella, cruzando los brazos. «No me importa», respondió él, con una sonrisa que era más una estrategia que una emoción. «Te invito a la boda de mi ex». Clara rió con incredulidad. «¿Qué gano yo con eso?» «Dinero, cena, un vestido, y si juegas bien, respeto», replicó él. Sus palabras olían a perfume caro y a cigarro, y la propuesta sonó a botín y a desafío. Al final aceptó, pero puso una condición que dejó a Alejandro sin palabras. «Si voy, no soy un accesorio. Si me haces pasar por eso, te irás sin mí ni sin tu espectáculo». Había en su voz una firmeza que obligó a Alejandro a reconsiderar la idea original. Su decisión fue impulsiva, pero pensada. Quería humillar a su ex sin mancharse las manos, quería que la justicia pareciera un destello público. Y Clara se convertiría en la figura inesperada que lo haría. El primer intercambio, en la esquina bañada de luz amarilla, sentó las bases de una alianza frágil y cargada de promesas veladas. La mañana previa al evento los encontró en un salón de alta costura donde el olor a laca, crema y café mezclado creaba una atmósfera casi sacramental. La transformación fue un rito con sus reglas, desde las toallas humedecidas hasta el paso del peine por mechones que habían escuchado tempestades. Los estilistas, dirigidos por Lucía, la mejor en cortes de la ciudad, trabajaron como cirujanos estéticos, midiendo, retocando y discutiendo cada pliegue del vestido de préstamo. «Necesitamos suavizar su mandíbula sin borrar su carácter», dijo Lucía, mientras palpaba la piel como quien falla en revelar secretos. El maquillaje olía a almizcle y rosa, y la tela, un terciopelo color marfil, parecía tragarse la luz. Clara cerró los ojos al tacto de las brochas, sintiendo en la lengua un gusto metálico debido a la ansiedad, y su piel reaccionó con un ligero temblor cuando le colocaron los pendientes. En el camarín, entre risas contenidas y la radio que ponía música clásica, hubo un diálogo íntimo entre Alejandro y Clara que se extendió en varios matices sobre lo que cada uno esperaba. «No quiero actuar», murmuró ella. «No quiero que sea otra humillación», añadió. «Yo tampoco», dijo él, y por un segundo la voz perdió su estrategia y dejó aflorar un resentimiento que crecía con los años. El proceso fue lento y detallado, y cada ajuste del vestido producía un sonido sutil como de páginas que se pasan en voz baja. El ambiente era un contraste entre algodón sucio y perlas limpiadas, entre manos limpiadas que sabían coser y manos suaves que manejaban cheques de alto valor.
Cuando Clara se miró al espejo por primera vez, el reflejo no era una actriz, era una Trompe l'Oeil, alguien que parecía creada para un mundo que le había sido negado. La transformación no fue solo física, fue una oferta de reinvención, pero también una amenaza velada para quienes admiraban la perfección heredada. La entrada al salón de bodas estuvo llena de miradas, de cuchicheos que sonaban a cuchillos y de flashes que pintaban sombras en los rostros. El salón olía a rosas blancas y perfume caro, y las voces de la prensa social flotaban como si fueran mariposas venenosas. Entre los invitados estaban Marina Álvarez, columnista de Sociedad, que siempre buscaba el detalle que encendiera su pluma, y Rafael Castillo, un abogado cercano a la familia de la novia, que llevaba un reloj con el que parecía marcar la impiedad del tiempo. Las mesas brillaban con cubertería de plata y las copas tintineaban con un sonido que era casi un latido. La primera reacción pública al ver a Clara fue un silencio que duró segundos y que se sintió en el pecho. Había en el Público la curiosidad por ese contraste, una presencia que no encajaba con las normas, una autenticidad que irritaba. Olivia Herrera, la novia y antagonista principal, apareció en escena como una estatua. Su vestido estaba impecable y su sonrisa estudiada. Sus ojos, como cuchillas, recorrieron el salón hasta posarse en Clara. El primer intercambio entre Olivia y Alejandro fue flecha directa. «No creí verte aquí», dijo Olivia en un tono controlado. «He venido a cerrar un capítulo», respondió Alejandro con la voz templada. Olivia miró a Clara con desprecio velado. «Ella no pertenece a esto», murmuró Olivia, una sentencia que pretendía ser pública y letal. Clara respondió con una mirada que era una promesa contenida. El ruido del salón, los cubiertos, las conversaciones, todo pareció amontonarse como una ola antes del choque. Ese instante marcó el primer pulso público de la venganza y la primera fisura en la complacencia de la élite. La noche avanzó y Clara empezó a jugar su papel con una mezcla de sutileza y audacia. En la pista de baile, con el reflejo de las luces sobre las lágrimas de cristal, intercambió palabras con magnates y socialites que buscaban confirmar su extraño origen. Uno por uno, personajes secundarios empezaron a interactuar con ella. Javier Morales, amigo íntimo de Alejandro y consultor financiero. Sonia Ruiz, diseñadora amiga de Olivia. Mateo Fernández, periodista joven que olía a novedad. Isabel Vega, una socia de la fundación que organizaba la boda. Y Tomás Guerrero, un anciano inversor que representaba la vieja guardia. Cada diálogo entre Clara y ellos fue una pequeña victoria de dominio social, respuestas medidas que insinuaban historias sin contarlas. «Dime de dónde vienes», preguntó Javier con curiosidad disfrazada de interés. «De donde me enseñaron a no pedir permiso», respondió ella, y la frase atravesó la sala como una cuchillada. La plantación de pistas se realizó con cuidado. Clara mencionó nombres de calles, tuvo gestos que parecían accidentales, pero que estaban calculados para sembrar duda en la mente de quienes escuchaban. Había una escena donde ofreció una observación sutil sobre una filantropía local, y esa observación encendió especulaciones sobre la legitimidad de la riqueza de Olivia. Los diálogos de esa fase fueron largos, estratégicos, con 8 a 10 intercambios en los momentos claves, cada frase construyendo un subtexto de poder invertido. El tacto de las servilletas, el dulzor del champán en la lengua, el frío del mármol bajo los tacones, todo contribuía a una coreografía perfecta de clasismo y vulnerabilidad. Mientras la acción social se desarrollaba, Alejandro no se quedó quieto. Contactó con un investigador privado, Alberto Díaz, que trabajó durante meses recabando pequeñas piezas de información. La investigación fue meticulosa y técnica, solicitudes formales de información a bancos con plazos de respuesta de 10 días, verificación de transferencias mediante conciliación de extractos y cotejo forense de correos electrónicos usando metadatos para confirmar la autoría y las fechas. Se realizaron peticiones de copia de escrituras y registros notariales, y se solicitó la intervención de un perito contable que revisara una muestra de 50 transacciones sospechosas. El proceso incluyó entrevistas con exempleados, grabaciones autorizadas y el hallazgo de un contrato en el que figuraban pagos indirectos a una cuenta pantalla. Alberto explicó los pasos con precisión y números, y Alejandro sintió que por primera vez el rompecabezas podría armarse con pruebas.
En ese proceso surgió un backstory parcial de Alejandro, una memoria que se filtró y que ayudó a que la investigación tomara otro ritmo. Su pasado con Olivia, las decisiones financieras que le costaron la caída y su temple para la venganza empezaron a entretejerse con las pruebas que Alberto presentaba en sobres formales. El tono se volvió más periodístico, con datos y fechas que daban verosimilitud y fuerza a la inminente exposición. Backstory de Clara. Nació en un barrio obrero de las afueras, segunda de 4 hermanos, con una madre que trabajaba en 3 turnos y un padre que desapareció cuando ella tenía 8 años. De niña aprendió a contar el dinero justo para el pan y a esconder los zapatos rotos. Trabajó desde los 13 años cuidando casas, limpiando oficinas y atendiendo en restaurantes. Y allí acumuló el conocimiento de la ciudad como quien guarda mapas secretos. Convirtió el desprecio en disciplina y la rabia en un oficio silencioso. A los 20 años intentó estudiar, pero la vida la empujó a otras prioridades. Aún así, mantuvo lecturas furtivas y aprendió a escuchar a la gente para anticipar deseos. La caída de un hermano por enfermedad la marcó y la hizo desconfiar de quienes prometen ayuda. Su presente antes del encuentro con Alejandro era una lucha de supervivencia adornada con pequeños actos de cuidado hacia vecinos y animales. No buscaba venganza por sí misma, pero conocía la satisfacción de ver a un poderoso tambalear ante la verdad. Clara no era ingenua, sabía que la estética no era su aliada, pero aceptó la oferta como una posibilidad de cambiar su nombre ante la ciudad, no solo por dinero, sino por la dignidad que le fue arrebatada. Su historia era de resiliencia y de una inteligencia social forjada en la calle, una capacidad para leer gestos y detectar falsedades. Ese pasado alimentó su estrategia. No era solo una muñeca bonita para la escena, era una mujer con memoria y recursos para devolver golpes con preciosas y afiladas verdades. Backstory de Olivia. Pertenece a una familia con raíces en la banca y la política, criada entre viajes y cenas protocolares. Desde joven aprendió el arte de la sonrisa medida, de convertir una observación en una sentencia social, y de usar su red para neutralizar amenazas. Su motivación es mantener la estabilidad de su posición, su poder y las expectativas familiares que le permitieron ascender en círculos cerrados. Olivia es meticulosa, emplea abogados y asesores, y su método consiste en desactivar escándalos rápidamente con pactos y donaciones estratégicas a fundaciones influyentes que compran silencios. Controla su reputación como quien regula una empresa, monitoreando columnas y manteniendo una base de apoyos en la cuna. Prensa y finanzas. Sin embargo, su caída potencial reside en la arrogancia de creer que todo puede ser comprado o silenciado, en una confianza ciega en el sistema que la protege. El punto débil de Olivia es su historial de transferencias ocultas y la dependencia de estructuras opacas para sostener su estatus, una debilidad que, si se expone, puede corroer la reputación que la familia construyó durante generaciones. A diferencia de Clara, Olivia no ha sentido la urgencia del hambre, pero teme la exposición porque sabe que la opinión pública es capaz de destruir patrimonios sociales, aunque no siempre destruya fortunas líquidas. Su conflicto es entre la apariencia y la verdad, entre el control y la posibilidad de perderlo todo en un instante. Los momentos de tensión se multiplicaron a medida que la noche avanzaba. Primer momento. Una conversación privada en un reservado entre Alejandro y Olivia que escaló en acusaciones veladas. «Sabes muy bien por qué estoy aquí», dijo Alejandro en tono cortante. «Sé que no vienes por amor», respondió Olivia, su voz baja como una sentencia. Los platos tintinearon a lo lejos como un telón de fondo. Una frase accidental de Clara sobre la filantropía de Olivia hizo que un invitado buscara su teléfono y comenzara a teclear, y la sala se quedó en suspenso. La tensión se siente como un sabor metálico en la boca, el sudor frío en la espalda, los ojos que se agrean. Segundo momento, una llamada anónima a un columnista con un dato comprometedora que no estaba verificado del todo, pero que alimentó rumores. El periodista buscó corroboración, su teclado sonó como un goteo imparable. La incertidumbre crecía y las voces en la sala cambiaron de tono, de curiosidad a ansiedad. Tercer momento, la aparición de un sobre en la mesa del DJ que contenía un fragmento de un documento, suficiente para sembrar dudas. Alguien lo abrió con manos temblorosas y la música se detuvo por un instante eterno. El público notó el temblor en el aire y comenzó el murmullo.
Cada tensión duró minutos que parecían horas, con respiraciones aceleradas y miradas como cuchillos lanzados en silencio. Esos momentos crearon una sensación de riesgo palpable que alentó a la prensa y a los asistentes a elegir bandos. La investigación que había empezado en mesas discretas encontró su momento para volverse pública. Alberto presentó un dossier en formato digital y en papel con extractos, facturas y contratos que mostraban transferencias de fondos a una cuenta vinculada a una fundación supuestamente benéfica, pero utilizada como vehículo de pagos privados. Se documentó una cadena de pagos entre 5 sociedades pantalla durante un periodo de 20 meses, con montos que sumaban cifras significativas que no correspondían a donaciones registradas. Los peritos contables cotejaron los ingresos reportados con contratos inexistentes y reportes de proveedores que nunca hicieron los trabajos facturados. Todo estaba ordenado por fechas, números y referencias que no dejaban la impresión de una acusación vaga, sino de una estructura sólida de desvío. ¿El lenguaje técnico? Usado por los peritos y las fechas precisas, ofrecieron una verosimilitud que nadie pudo ignorar y que permitió que la prensa, con Mateo a la cabeza, publicara un adelanto que encendió redes sociales. La exposición documental se convirtió en una bomba de relojería. Este segmento del proceso incluyó descripción de plazos de 10 días en solicitudes formales y revisión de 50 transacciones clave con firmas digitalizadas, datos que hicieron imposible el silencio. A medida que la evidencia emergía, el escándalo se amplificó. Los titulares comenzaron a aparecer en portales y la cobertura televisiva se volvió implacable. La reputación de Olivia empezó a resquebrajarse en horas. Las mesas de inversores se llenaron de tensión. Había quienes retiraban promesas de futuras donaciones y quienes miraban con interés la oportunidad para capitalizar el repliegue de una figura pública. La prensa sensacionalista pintó a Clara como la clave de la humillación y a Alejandro como el justiciero que revelaba la verdad. La familia de Olivia intentó una retractada con una nota oficial y una rueda de prensa preparada, pero las preguntas rotas de los periodistas y la existencia del dossier llevaron a respuestas evasivas que resultaron peores que el silencio. Un abogado defensor intentó preparar un contraataque legal, pero la presión pública y la evidencia documental complicaron la estrategia. En el salón, las opiniones se polarizaron y algunas mesas se levantaron en protesta y otras en silencio cómplice. Javier trató de mediar con Alejandro en un intercambio cargado de tensión. «No esperábamos que esto se volviera mediático tan pronto», dijo Javier. «Los papeles estaban ahí», respondió Alejandro. «Nosotros solo necesitábamos el momento». La consecuencia fue una cascada de llamadas, correos y reuniones de urgencia para controlar daños que al final no pudieron contener la marea. El clímax llegó cuando, en pleno brindis, Alejandro pidió la palabra. El sonido de las copas se congeló y la atención se centró en él. Con voz firme presentó fragmentos del dossier que comprometían no solo cuentas, sino la imagen pública que sostenía la fortuna de Olivia. Las palabras eran precisas y en la sala se colaron sonidos de asombro, risas nerviosas y algunos aplausos contenidos. Olivia trató de mantener la compostura, pero una pregunta directa de un periodista la dejó sin respuesta. ¿Puede explicar estas transferencias? Sus manos se movieron buscando apoyo, el maquillaje pareció agrietarse por un instante y el público reaccionó con una mezcla de incredulidad y deleite. Fue un momento de caída pública que pareció detener el tiempo. Cámaras, teléfonos y miradas clavadas en ella como si fuese una escena teatral. La policía, alertada por un aviso legal anónimo relacionado con la posible apropiación indebida, llegó más tarde esa misma noche para tomar declaraciones y asegurar documentos. La sensación de que la estructura se derrumbaba se volvió física, un olor a ozono en el aire después de la tormenta, y la multitud comenzó a elegir lados. En medio de la confusión, Clara se mantuvo serena, su rostro una máscara que había aprendido a construir. Alejandro sintió una mezcla contradictoria de triunfo y vacío. Tras el escándalo, vino la caída visible y las consecuencias legales empezaron su curso. Olivia fue citada a declarar, se bloquearon cuentas y se iniciaron diligencias con plazos y medidas cautelares. La fiscalía recibió el dossier y ordenó una auditoría forense. Se describieron los procedimientos con claridad y precisión para que la historia no pareciera solo rumor. Se solicitaron registros bancarios con plazos de 48 horas.
Se hizo contraste de firmas electrónicas con las bases de datos de la normativa de la entidad y se inició una cadena de custodia para documentos físicos con inventario y sellos. La justicia empezó a moverse al ritmo de papeles y sellos, de peritajes y confrontaciones. La caída de Olivia fue tanto pública como administrativa, su reputación tambaleó y su red de apoyo se enfrió. Para Alejandro y Clara, la victoria fue agridulce. Habían conseguido la exposición, pero también habían abierto una caja que contenía secretos que harían temblar a mucha gente. Emocionalmente, Alejandro se encontró con la sensación de haber recuperado algo que no resolvería su vacío interior. Y Clara tuvo que decidir si su nueva visibilidad era un puente hacia la dignidad o una trampa de la que escapar. A continuación, el momento exacto para hablar contigo, que nos acompañas desde la mitad del relato y que sientes el nudo de la emoción. Sabemos que has sentido sorpresa, indignación, quizá empatía, y queremos escucharte. Escribe en los comentarios la palabra reinvención si te sorprendió cómo una mujer cambió su destino en una noche, o escribe la palabra justicia si crees que la exposición fue necesaria. Comparte también desde qué país o ciudad nos sigues para que sintamos esta conversación en comunidad. Tus comentarios nos ayudan a decidir qué historias traer después y nutren una comunidad que cree en las segundas oportunidades y en las verdades que salen a la luz. No es solo una interacción, es la posibilidad de saber qué parte de esta historia te llegó más, si fue la metamorfosis, la investigación o la caída pública. Dale 3 segundos a esa elección y vuelve aquí, porque la historia continúa y lo que sigue tiene consecuencias que afectan a todos los personajes, incluida la forma en que la justicia y la prensa se mezclan. Ahora, volvamos a la noche en que la reputación comenzó a desmoronarse y a entender cómo la evidencia colocada en manos de la opinión pública aceleró la caída. Tras el clímax, vino una fase de ajuste y retribución. Algunos inversores se distanciaron, otras fundaciones exigieron auditorías, y la familia de Olivia buscó una negociación para limitar el daño. Hubo conversaciones intensas en despachos con puertas cerradas, llamadas que olían a amenaza y correos que exigían claridad en plazos de no más de 72 horas para evitar filtraciones. En la vida de Clara aparecieron oportunidades inesperadas, periodistas que querían su versión, una entrevista que se convirtió en plataforma y una oferta para colaborar con una ONG de reinserción. Embargo, también aparecieron acusaciones de manipulación y comentarios dañinos en redes que la llamaron intrusa, lo que reforzó la idea de que la venganza social raramente es limpia. Alejandro, por su parte, empezó a reconstruir su reputación empresarial con movimientos calculados, donaciones públicas y participación en proyectos comunitarios que enfriaron algunas críticas pero alimentaron otras, cuestionando sus motivos. La tensión entre la dimensión personal y la pública se mantuvo y generó diálogos intensos. Entre Alejandro y Clara hubo momentos de cercanía y confrontación sobre los límites éticos de su alianza. ¿Lo harías otra vez?, preguntó Clara una tarde, con la mirada fija en el calendario de la sala de reuniones. Si es para que las cosas cambien, respondió él, y la respuesta no calmó del todo la inquietud. Momentos de tensión adicionales se extendieron en forma de crucibles morales. Un demandante anónimo intentó abrir una causa por difamación contra Alejandro, alegando que la exposición fue un linchamiento sin pruebas. La universidad que financiaba una fundación ligada a Olivia anunció una investigación interna que pudo implicar a personal docente. Un testigo clave, un excontador, desapareció temporalmente y su silencio incrementó la incertidumbre. Estos episodios duraron lo suficiente para generar noches sin dormir y para que cada personaje evaluara sus prioridades. Las pruebas no eran solamente documentos, eran testimonios humanos que podían cambiar vidas. En uno de esos momentos, Clara confrontó a Alejandro por usar su historia como arma. «No soy un peón», dijo firme. «Yo tampoco», respondió él, y por primera vez hubo un reconocimiento de límites. Esa conversación fue tensa y necesaria, y sirvió para redefinir el pacto entre ambos. La caída de Olivia culminó con medidas legales que la obligaron a responder y a aceptar medidas cautelares. Se inició un procedimiento oral donde los peritos presentaron evidencias y los contratos discutidos. La audiencia pública fue televisada y las cámaras captaron la frialdad de su voz y el nerviosismo de sus manos. La sentencia mediática fue casi instantánea,
La opinión pública escogió ver en ella la cara de la corrupción social, y su imagen en redes fue objeto de memes pero también de debates sobre justicia y proporcionalidad. Algunos defendieron que una mujer poderosa también merece un proceso justo, otros celebraron la caída como símbolo de que nadie está por encima de la ley. Alejandro y Clara observaron desde la distancia cómo sus vidas se entrelazaban con ese resultado, y cómo la ciudad discutía sobre reputación y responsabilidad. Epílogo a un mes. Un mes después, el club privado ya era menos hospitalario para los que antes dictaban normas. Clara participó en una entrevista en un programa de radio donde contó su versión con una voz que alternaba firmeza y emoción. La entrevistadora la miró con respeto y el público respondió con apoyo y preguntas. Alejandro presentó una iniciativa de transparencia empresarial, algo que redujo el ruido sobre su figura y le permitió reconectar con algunos socios que habían dudado de él. La prensa social seguía moviéndose entre diferentes perfiles. Una intentaba adolescentes saludables, otra a personalidades públicas menos tolerantes con la crítica. La cierta de los armadores de noticias cambiaba la narrativa con cada performance. Finalmente, Clara y Alejandro usaron sus voces para hablar de la propia responsabilidad, de la tolerancia a la crítica y de cómo sus actos cuentan mucho más de lo que pensaban. El escándalo y la curiosidad, pero los titulares comenzaron a ceder a historias de reconstrucción. Olivia, separada de algunos roles honorarios, enfrentó cargos menores y negoció medidas reparatorias que incluían la devolución de fondos y la suspensión temporal de actividades filantrópicas. Clara aceptó colaborar con la ONG que la había contactado, empezó a dictar talleres y a recibir llamadas de personas que querían reciclar sus oportunidades. La ciudad comentó, discutió y comenzó a preguntarse si la justicia social podía ser impulsada por actos tan personales como la decisión de un millonario. Epílogo a 3 meses. A los 3 meses, la historia ya se había asentado en una memoria colectiva con matices contradictorios. Alejandro y Clara inauguraron una pequeña iniciativa conjunta, una consultoría social que ayudaba a pequeñas organizaciones a registrar sus cuentas con transparencia, algo que buscaba evitar que fondos filantrópicos se extraviaran. El proyecto atrajo donaciones y también miradas críticas que dudaban de las verdaderas intenciones. La relación entre Alejandro y Clara se volvió más compleja, con acercamientos y distancias, con la posibilidad de algo más que una alianza táctica. Clara comenzó a obtener contratos pequeños como speaker y asesora en programas de inclusión. Olivia continuó su proceso legal y su reputación tardaría años en recomponerse. Sus contactos profesionales se mostraron cautelosos. La prensa publicó reportajes sobre pequeñas victorias ciudadanas surgidas a partir del escándalo, lo que reconfiguró la narrativa hacia la idea de que la exposición puede ser catalizadora de cambios institucionales. Epílogo a 6 meses. Medio año después, la ciudad había cambiado algunas prácticas y varias fundaciones anunciaron auditorías independientes. La consultoría de Alejandro y Clara había logrado un contrato con una entidad bancaria para auditar donaciones caritativas y la iniciativa era vista como un ejemplo de cómo el conflicto puede transformarse en política pública. Alejandro recibió una propuesta para integrarse en un consejo de transparencia y Clara fue invitada a dar una charla en una universidad donde hablaba con la naturalidad de quien conoció el fracaso y supo rehacerse. Olivia, tras un acuerdo judicial que incluyó sanciones económicas y la retirada temporal de cargos, rehizo parte de su vida profesional en el extranjero, con menos brillo pero con la posibilidad de empezar de nuevo. En lo personal, Alejandro y Clara no se casaron ni anunciaron hijos, pero fundaron una alianza que trascendía la noche del salón. Habían aprendido a reconstruir confianza entre personas de mundos distintos. La comunidad que siguió la historia se sintió parte de esa transformación, y muchos lectores y oyentes comenzaron a preguntarse por las formas en que la justicia social puede ser impulsada desde actos íntimos. La conclusión es un recuento emocional de lo ocurrido. Una mujer que salió de la invisibilidad ganó voz y nombre, una fortuna fue interpelada y una reputación que parecía intocable mostró grietas. Las consecuencias concretas fueron la investigación forense, las medidas legales y la creación de iniciativas de transparencia que pusieron en marcha cambios reales. Clara no solo recuperó dignidad, también construyó una plataforma para ayudar a otros. Alejandro recuperó parte de sí mismo,
aunque no todo lo que perdió en su caída anterior. Olivia pagó un precio profesional y social. Y la ciudad aprendió que la apariencia sostiene privilegios, pero no los hace invulnerables. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios qué te pareció más justo o injusto. Suscríbete si quieres más relatos donde la verdad sale a la luz y la justicia, a veces imperfecta, abre nuevas puertas. Porque al final, lo que comenzó con un sobre terminó recordándonos que el poder puede ser cuestionado y que las segundas oportunidades no siempre vienen de la misma mano que nos lastimó.